En este problema nos piden dar un ejemplo de una aplicación lineal no diagonalizable que cumple que 0 es valor propio, 1 es valor propio con multiplicidad algebraica 2 y 1, 1, 1 es un vector propio asociado al valor propio 1. Vale, más que hacer el problema, lo que voy a hacer es razonar para llegar a ver cómo encontrar la aplicación f. Lo primero, nos piden un ejemplo de un endomorfismo no diagonalizable, que tiene el 1 como valor propio con multiplicidad algebraica 2. Pensando en matrices, lo que espero que tengáis en mente a la hora de ir al examen es que una matriz como esta no es diagonalizable. ¿Vale? Una matriz triangular que en la diagonal tiene siempre la misma entrada y que no es diagonalizable. ¿Vale? Esto ya lo he mencionado en clases anteriores o en vídeos anteriores. Vale, ahora aquí queremos una matriz 3×3 con valores propios 1 con multiplicidad 2 y 0 con multiplicidad 1. Bueno, pues un ejemplo de una matriz así es, por ejemplo, esta de aquí. ¿Vale? Esta matriz es triangular, entonces vemos inmediatamente, a simple vista, que tiene como valores propios el 1 y el 0, y el 1 con multiplicidad algebraica 2. Si sabemos que esta matriz no es diagonalizable, tendremos por lo menos la idea de que esta de aquí tampoco lo va a ser. Vale, entonces, una vez uno sabe que esta matriz primera no es diagonalizable, parece natural pensar que esta matriz que estoy llamando A no va a ser diagonalizable. Y si uno piensa que esta no lo va a ser, pues ya, o tiene dudas, bueno, quiero decir, si a uno se le ocurre esto, pues ya puede comprobar que realmente esta matriz A no es diagonalizable. ¿Vale? Y yo lo afirmo. Si tenéis dudas, si no lo veis claramente, ejercicio, comprobar que A no es diagonalizable. ¿Vale? Entonces, esta sería una matriz no diagonalizable con valores propios, el 1 dos veces, o dicho yo de otra forma, con multiplicidad algebraica 2, y el 0 una vez. O, dicho de otra forma, con multiplicidad algebraica 1. Muy bien, pero en el problema nos hablan de un endomorfismo y nos dan una condición más, que es que el 1, 1, 1 sea un vector propio asociado a 1. Para pensar en qué significa esta condición, bueno, hay que ir a la definición de vector propio. Que 1, 1, 1 sea vector propio asociado a 1 significa que queremos que f de 1, 1, 1 sea igual a el valor propio 1 por el mismo vector 1, 1, 1. Vale, y lo siguiente en lo que conviene pensar es en la definición de matriz asociada. Es decir, si sabemos que esta matriz A no es diagonalizable, pues lo que querremos hacer es coger como f la aplicación de R3 en R3, tal que la matriz asociada a f en una cierta base B, que ahora pensaremos qué queremos que sea esta base B, es A. Como A no es diagonalizable, esta f no será diagonalizable. Ahora, ya digo, nos falta ver qué necesitamos para que se cumpla la condición 3. O dicho de otra forma, para que se cumpla que f de 1, 1, 1 sea 1, 1, 1. Bueno, ya digo, a falta de ver qué significa o qué necesitamos para que se cumpla la condición 3, estamos pensando en un ejemplo de un endomorfismo que en una cierta base B tiene asociada esta matriz A. Vale, entonces ya por último,
de lo que hay que darse cuenta es de qué significa la definición de matriz asociada. Si os fijáis en la primera columna de la matriz asociada, por la definición que vimos en el primer cuatrimestre de matriz asociada, la primera columna son las coordenadas de la imagen del primer vector de la base B. Es decir, que la primera columna sea 1, 0, 0, ¿qué significa? Significa que f del primer vector de la base B es el mismo vector. ¿Qué queríamos sobre el 1, 1, 1? Pues precisamente que se cumpliese eso, que f del 1, 1, 1 sea el mismo 1, 1, 1. Por tanto, queremos, o nos sirve como ejemplo, cualquier base B que empiece por el vector 1, 1, 1. Si el primer vector de la base B es este, es el 1, 1, 1, por definición de matriz asociada, esta condición, es decir, la condición 3 del problema, se va a cumplir. Por tanto, vamos a tomar como base B cualquiera que empiece por el vector 1, 1, 1, por ejemplo, 1, 1, 1 y después 1, 0, 0, 0, 1, 0. Pero como digo, para estos dos vectores tenemos total libertad con tal de que los tres formen una base. Lo único importante de esta base B es que el primer vector sea el vector 1, 1, 1. Vale, y este sería el razonamiento para llegar a encontrar el endomorfismo F no diagonalizable que cumple las tres condiciones del problema. Lo que es la solución a entregar en el examen, pues podría empezar. Bueno, ni siquiera tendría por qué empezar por aquí. Es decir, una vez estéis aquí, un ejercicio del primer cuatrimestre es calcular la expresión analítica de f. Vale, entonces lo que decía es, una vez habéis calculado la expresión analítica de f, quizás lo más sencillo para razonar y que todo esté 100% correcto es empezar en la solución que me entregáis por sea f de R3 en R3 definida mediante f de x y z igual a lo que os salga al hacer esto. Vamos a comprobar que esta f cumple todas las condiciones del problema. ¿Vale? Esa sería la forma más sencilla de entregar la solución. Lo que he hecho en este vídeo es cómo razonar para llegar a encontrar la f que nos están pidiendo.